Sin pelos en la lengua, José del Valle lo dice. A Guatemala no la eliminó el fútbol, la eliminó la CONCACAF. En este video analizaremos las declaraciones del periodista de ESPN y por supuesto descubriremos qué tanta razón tiene. Así que si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno, pues señoras y señores, como bien sabemos, la selección guatemalteca quedó fuera del Final Four de la Nations League tras perder ante la selección de Costa Rica y que la selección de Surinam ganase su partido ante Guyana con marcador de 5-1. Lastimosamente la selección guatemalteca no logró el objetivo, pero parte de esto es debido al formato de la competencia, que aunque si bien es cierto que acá en Fútbol Quetzal lo resaltamos de que no era un formato justo, ya que lastimosamente eran 6 equipos y solo tenías 4 partidos, o sea que no te medías ante todos los rivales del grupo, y además, pues Guatemala iba a tener partido de ida y vuelta ante la selección más complicada. Pues evidentemente el formato, aunque no era bueno, pues pocos le pusimos énfasis a eso. Y además de ello, pues pensábamos que aún así Guatemala pudiese hacer bien las cosas. Sin embargo, más allá de lo futbolístico y de lo que pudo mostrar Guatemala, es evidente que después de toda la catástrofe, nos afectó esta situación. Y por eso José del Valle habló mencionando lo siguiente. Desde lo futbolístico, Costa Rica es mejor que Guatemala. Por supuesto, eso yo no lo discuto. Yo no estoy discutiendo quién es mejor, si Guatemala o Costa Rica. Costa Rica es mejor. Lo que voy a exponer es el mamarracho de la CONCACAF. Costa Rica termina siendo el primer lugar de manera merecida. Costa Rica en el pronóstico suyo, en el mío y en el resto de la gente del área era el favorito para clasificar a la siguiente ronda como primero en su grupo. Y los ticos hicieron válido el pronóstico. Pero la segunda posición es para Surinam. Surinam terminó por 7 puntos, al igual que Guatemala. Pero Surinam termina clasificando a la siguiente ronda por la diferencia de goles. Hasta allí cualquier persona diría, muy bien, ¿no? Ese es el sistema de competencia válido. Ante el empate en puntos nos vamos con la diferencia de goles. Pero la CONCACAF hace grupos de 6. Pero las selecciones nada más juegan 4 partidos. 2 en casa y 2 de visitante. Ya ahí se está violando la premisa del deporte, que es competir en igualdad de condiciones. Usted tiene que enfrentar a todos sus rivales, de local y de visitante. Pero aquí viene lo más grave, Richard. Guatemala jugó 4 partidos. 2 de ellos contra Costa Rica, que es y fue y seguirá siendo el mejor de ese grupo. Guatemala jugó contra Costa Rica en Guatemala y contra Costa Rica en San José. Surinam, que terminó segundo con una mejor diferencia de goles, de sus 4 partidos, enfrentó nada más una vez a Costa Rica y el partido se jugó en Surinam. Pero lo más grave de todo es que de los 4 partidos que tuvo Surinam, 2 de ellos fueron contra Guyana, el peor equipo del grupo. ¿Por qué Surinam tiene mejor diferencia de goles que Guatemala? Porque enfrentó 2 veces a Guyana, a la peor selección del grupo, y Guatemala nada más un partido contra Guyana y 2 contra Costa Rica. Richard, y lo más grave de todo es que Guatemala y Surinam, que terminaron empatados en puntos, nunca se enfrentaron. ¿Cómo podemos hablar de fair play? Esa banderita amarilla que despliega la FIFA y la CONCACAF antes de los partidos oficiales, cuando los directivos no respetan el fair play, cuando los directivos no le dan a las federaciones, a los países, de competir en igualdad de condiciones. Después si Guatemala no avanza, después si Guatemala queda eliminada porque no se produce buen talento, porque la liga es mediocre, porque no se exportan a muchos futbolistas, porque el técnico se equivocó, perfecto, eso lo podemos discutir y no pasa absolutamente nada. Lo que está fuera de discusión es el sistema de competencia. Todos se deberían de quejar, porque hoy se lo hacen a Guatemala, pero el día de mañana, cuando esté en México, Canadá y Estados Unidos, a Costa Rica se lo van a clavar como hoy se clavaron a Guatemala. Una vergüenza lo que hacen, Richard. Están jugando con el sentimiento, con la pasión de un pueblo. El fútbol es todo para nosotros, es el deporte número 1 y los directivos no nos dan chances de competir en igualdad de condiciones. Tena se equivocó, sí, por supuesto. Mal planteamiento, no pasa nada. Costa Rica tiene mejores futbolistas, claro que sí. Hay colegas que como reciben beneficios de la CONCACAF se quedan callados. Eso es vergonzoso, Richard. Por eso desde nuestra tribuna tenemos que señalar las injusticias, y no lo digo como guatemalteco, lo digo como periodista que busca la verdad, y bajo ningún motivo podemos quedarnos callados cuando la CONCACAF haga mamarrachos como este, Richard. A Guatemala no lo eliminó el fútbol, a Guatemala lo eliminó la CONCACAF. Es así, y punto. Y sus declaraciones son bastante ciertas, mis amigos, y hay que ser objetivos y quitarse los colores o pensar que son excusas. Y es que aunque si bien es cierto que todos sabemos que Costa Rica fue mejor que Guatemala, y aunque todos sabemos por supuesto que la selección guatemalteca no hizo méritos al final para poder empatar el compromiso y clasificarse como primer lugar de grupo, lo cierto es que también la selección guatemalteca fue altamente perjudicada por este formato. Ya que a diferencia de Surinam, que pues siendo honestos, ¿a qué selecciones le ganó Surinam? 2 veces a Guyana y empató con Costa Rica. Guatemala, por ejemplo, le ganó una vez a la selección de Martinica, una vez a la selección de Guyana, empató con la selección de Costa Rica
y pues después perdió con Costa Rica. Si nos damos cuenta, los partidos que tuvo Guatemala fueron más complicados que el calendario que tuvo la selección de Surinam, y la que terminó clasificando fue Surinam. Y esto, por supuesto, hoy nos afecta a nosotros, y nos ha afectado a nosotros muchas veces. Aunque mucha gente diga que los guatemaltecos nos quejamos mucho, yo considero que no es que nos quejemos porque sí, sino porque nos ha tocado mal. En Qatar, rumbo a Qatar 2022, nos tocó un formato injusto, donde quedamos eliminados, aunque no recibiéramos ni un solo gol en contra. No, evidentemente no perdimos ningún partido sin recibir un solo gol en contra. Nos quedamos fuera también, por supuesto, de la Nations League pasada, con un formato injusto que nos hacía medirnos 2 veces ante la selección de Panamá, mientras que el siguiente equipo que clasificó, que fue Trinidad y Tobago, solo se midió una vez. Bueno, no se midió ninguna vez ante Panamá, con eso les digo todo. Y ahora, pues lastimosamente, pues nos toca también otra vez un formato injusto que nos elimina de esta forma. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo los demás federativos? ¿Hasta cuándo van a ponerse las pilas los medios de comunicación en denunciar esto? Porque por el momento solo José del Valle y algunos periodistas de ESPN lo mencionan. Acá en Fútbol Quetzal lo hemos mencionado, pero parece que no nos hacen caso. Parece que es como si fueran excusas las que uno estuviera diciendo. Y yo no sé si ustedes lo ven como excusa. Nosotros acá en Fútbol Quetzal, y considero que en ESPN también lo han hecho, hemos criticado todo lo que ha pasado con la selección guatemalteca. Hemos criticado, por supuesto, el funcionamiento del partido. Hemos criticado, por supuesto, a la selección chapina, cómo está organizado el fútbol guatemalteco, las formas en que pierde la selección guatemalteca, la mentalidad del chapín, la infraestructura de Guatemala, el césped, la liga. Todo eso lo hemos hablado en diversos videos acá en Fútbol Quetzal. Pero cuando hablamos de un tema de la CONCACAF, parece ser algo tan delicado como que si no se pudiese mencionar, y realmente es algo que se tiene que mencionar, porque hoy le afecta a Guatemala, mañana va a ser El Salvador, mañana Honduras, mañana Costa Rica. A los únicos que nunca van a afectar son a los 3 grandes, y eso lo tenemos que saber. Eso lo tenemos que saber, y deberíamos de hacer algo para cambiarlo, porque si no lo cambiamos hoy, nos va a perjudicar mañana, y tal vez mañana a Guatemala le favorezca. Pero creo que no vamos a querer que le favorezca a Guatemala y que perjudique a El Salvador. No queremos que favorezca a Guatemala y perjudique a Costa Rica. Queremos que el formato sea equitativo y que sea el fútbol lo que decida quiénes clasifican y quiénes no. Porque yo les aseguro algo, si se hubiese jugado un 5.º partido, probablemente Guatemala hubiese clasificado, porque sabía que tenía que pues ganarle a Surinam. Y probablemente lo hubiese hecho. Pero las cosas pues al final de cuentas no salieron así, porque no hubo 5.º partido, porque no hubo 6.º partido, porque la CONCACAF pues siempre está con estos formatos, que lo más lamentable es que un guatemalteco es el que está encargado de los formatos en CONCACAF. Entonces, definitivamente siempre sale perjudicada la selección guatemalteca con estos formatos ráfaga, que tan fácil se podría solucionar poniendo un partido en casa, uno en visita, casa, visita, y que te enfrentes ante los rivales que tenés. Son 6 equipos, 5 partidos, 3 fechas en uno, 2 en otra fecha FIFA. Así de sencillo, 3 partidos en una fecha FIFA, 2 partidos en otra fecha FIFA. No es tan difícil, pero CONCACAF sigue de necia y me parece que va a seguir con ese formato suizo por los siglos de los siglos, hasta que pues se decidan finalmente, o hasta que termine perjudicando un equipo grande. De lo contrario va a ser muy difícil y pues veremos cómo se soluciona. Pero bueno, esa es mi opinión sobre ese tema y esa es la opinión de José del Valle. Dejadme vos en los comentarios qué opinas sobre esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo con José del Valle? Yo considero que las declaraciones de José del Valle están pero perfectas, no se equivoca en nada, y pues quien diga lo contrario, la verdad es que pues sí considero que le está ganando un poquito el pensar o la tirria que se le tiene a Guatemala, y considero que esto va más allá de la tirria. Así que dejen ustedes sus opiniones, sus impresiones, y recuerden que los leeremos. Bueno, mis amigos, como siempre, agradecerles por ver los videos, por estar tan pendientes acá en Fútbol Quetzal. Será hasta una próxima. Les ha hablado Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga.